La voz de Daniel, el magnate, reverberó en la sala de juntas con una arrogancia tan fría como el acero. ¡Imposible! ¡Ella no puede ser mi jefa! Swinguiendo sus ojos se clavaban en los míos, revelando un terror gélido al reconocer a la misma mendiga que, años atrás, él había rechazado con un desprecio tan vil como la calle que yo solía habitar. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que es ser una sombra en un mundo de luces brillantes, una entidad invisible en la vorágine de la ciudad, una figura tan insignificante que la gente desvía la mirada como si fueras una mancha en su perfecto paisaje? Esa era mi existencia, la de Sofía, la joven desposeída, la huérfana de las calles de concreto y cristal. Mi vida no se medía en días, sino en amaneceres helados y noches interminables, donde el frío se colaba hasta los huesos y el hambre era una punzada constante, un compañero fiel que nunca me abandonaba. Mis ropas, retales de la caridad y de cubos de basura, colgaban de mi cuerpo esquelético, descoloridas, rasgadas, demasiado grandes para mi figura, pero no lo suficientemente gruesas como para detener el gélido abrazo de la intemperie. Mis manos, ya no de niña, sino de superviviente, estaban curtidas y agrietadas, sucias por el contacto incesante con el asfalto, con el cartón húmedo que intentaba, en vano, ser mi techo. Cada uña rota, cada cicatriz en mis nudillos, contaba una historia de supervivencia brutal, de noches durmiendo bajo puentes, de mañanas despertando con el sonido de los primeros camiones de la basura. Mis pies, descalzos o envueltos en trapos, sentían el asfalto helado, las pequeñas piedras, el vidrio roto. Mi hogar era un rincón olvidado bajo un paso elevado, un santuario improvisado de cartones y mantas robadas, donde el aire olía a humedad y a desesperación. Desde allí, cada mañana, observaba el desfile de la ciudad que me ignoraba. Hombres de negocios con trajes impecables que brillaban bajo el sol, mujeres con carteras de piel y zapatos de tacón que hacían eco en el silencio de mi miseria. Sus coches de lujo pasaban a mi lado, salpicando el agua de los charcos en mi cara, sin siquiera un segundo de consideración. Cada uno de ellos, una representación del mundo al que yo no pertenecía, el mundo que me había escupido. Las miradas que recibía eran variadas, pero todas punzantes. Algunos me ignoraban por completo, como si no existiera, sus ojos fijos en el horizonte de sus propias vidas opulentas. Otros, sin embargo, se detenían un instante, solo para lanzarme una mirada de repulsión, de asco, de un miedo apenas velado. Una mujer, una vez, pasó a mi lado con su hijo. El niño me miró con curiosidad inocente, pero su madre lo apartó bruscamente, murmurando algo sobre la gente de la calle y no hay que mirar, cariño. Esa frase, no hay que mirar, se clavó en mi pecho como un dardo helado. Sentí que me encogía, que me volvía más pequeña, más insignificante de lo que ya era. El dolor no era solo físico, era un tormento psicológico, la certeza de ser subhumana, de no merecer ni siquiera una mirada. Recuerdo una mañana particularmente fría. Un grupo de adolescentes, con sus uniformes impolutos y sus risas despreocupadas, pasaron junto a mí. Uno de ellos, un chico alto y desgarbado, me lanzó una botella de plástico vacía. No me golpeó, pero el sonido de su aterrizaje a mi lado fue un recordatorio cruel de mi lugar en el mundo. Sus risas, burlescas y llenas de desprecio, resonaron en mis oídos mientras se alejaban. Sentí un ardor en mis ojos, no de lágrimas, sino de una rabia silenciosa, de una humillación que me quemaba por dentro. Mis manos se apretaban en puños, mis uñas hincándose en la carne. Quería gritarles, decirles que yo también era un ser humano, que mi existencia no era un chiste para su entretenimiento. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por la impotencia.
Era una monotonía de desprecio, una rutina de invisibilidad. Cada día era un espejo del anterior, reflejando mi precariedad, mi abandono. Los pequeños robos de comida para sobrevivir, las noches sin dormir por el miedo o el frío, el constante murmullo de las voces que me llamaban vagabunda, basura, estorbo. Mi mente, sin embargo, era un tesoro oculto, un santuario impenetrable a la crudeza de mi entorno. Desde muy pequeña había poseído una habilidad extraordinaria, una memoria fotográfica que absorbía cada detalle, cada número, cada palabra que pasaba por mis ojos. Era como si mi cerebro fuera un archivo infinito, capaz de clasificar y retener información a una velocidad asombrosa. Esta inteligencia excepcional, unida a una intuición innata para los negocios, para entender los flujos del dinero y las motivaciones humanas, era mi secreto más guardado. Cuando deambulaba por los distritos financieros, mi curiosidad me llevaba a los cubos de basura de las grandes corporaciones. Allí, entre restos de comida y envases vacíos, encontraba tesoros, periódicos financieros arrugados, revistas de negocios con gráficos complejos, informes de mercado desechados. Mientras otros buscaban alimento, yo buscaba conocimiento. Llevaba estos papeles a mi rincón bajo el puente y, a la tenue luz de la luna o de una farola lejana, los devoraba. Podía memorizar páginas enteras, entender los modelos de negocio de las grandes empresas, descifrar las estrategias de mercado, identificar las debilidades y fortalezas de los gigantes corporativos. Era como un juego de ajedrez, donde las piezas eran empresas y el tablero, la ciudad. Nadie sospechaba que la niña de la calle, con su ropa raída y su mirada cansada, era en realidad una mente brillante, un prodigio silencioso que analizaba el mundo con una precisión que los ejecutivos en sus torres de cristal solo soñaban con tener. Esto era mi refugio, mi escape, el único lugar donde me sentía poderosa, donde mi valor era innegable, aunque solo para mí misma. Mis monólogos internos eran complejos, llenos de observaciones astutas y deducciones lógicas. ¿Cómo es posible que una empresa tan grande cometa errores tan básicos en su cadena de suministro? Logística desechado. ¿No ven que están perdiendo millones por ineficiencias que podrían resolverse con un simple ajuste de ruta? Mis pensamientos no eran solo supervivencia, eran estrategia, análisis, una sed insaciable de comprender el mundo que me había rechazado. El antagonista de mi historia, Daniel Thorne, era la personificación de la arrogancia y el clasismo. CEO de Thorne Industries, un conglomerado que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, Daniel había heredado una fortuna y un imperio, pero carecía de la visión estratégica y la ética de sus predecesores. Él era todo fachada, trajes de diseñador, un reloj de $1.000.000, una sonrisa deslumbrante para los medios, pero sus ojos, fríos y calculadores, delataban una crueldad subyacente y una profunda inseguridad disfrazada de desprecio. Para Daniel, la gente se dividía en dos categorías, los que tenían poder y los que no valían nada. Su comportamiento era un eco constante de su superioridad percibida. Un día, mientras yo estaba sentada en la acera, frente a la imponente entrada de Thorne Industries, intentando vender unas flores silvestres que había recogido para ganar unas monedas, Daniel salió de su coche de lujo. Me vio. Sus ojos se fijaron en mí por un instante, no con lástima, sino con un gesto de repugnancia apenas disimulado. Frunció el ceño como si mi sola presencia fuera una ofensa personal. Seguridad, ladró a uno de sus guardaespaldas, sin siquiera mirarme directamente, su voz cargada de un disgusto palpable. Despejen esto. No quiero ver este tipo de indigencia frente a mi empresa. El guardaespaldas se acercó, me tomó bruscamente del brazo y me arrastró unos metros más allá,
lejos de la vista del magnate. Sentí el dolor en mi brazo, pero más aún, el ardor de la humillación. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Mi corazón latía furiosamente. Un mes después, la escena se repitió, con una variación aún más dolorosa. Estaba lloviendo, y yo, empapada y tiritando, me había refugiado bajo el toldo de una cafetería de lujo. Daniel salió con una mujer elegantemente vestida, riendo a carcajadas. Me vio de nuevo. Esta vez se detuvo, y con una mirada de asco que no se molestó en disimular, sacó una moneda de su bolsillo. La dejó caer al suelo, no en mi mano, sino a mis pies, como si fuera una limosna para un perro, sin mirarme. «Toma», dijo con un tono de voz que era puro desprecio, «y consigue algo de comer, pero no aquí. No quiero ver tu miseria en mis negocios». Su voz era un bisturí helado, cortando mi dignidad en pedazos. Mis manos temblaban, mis mejillas ardían. Me sentí como un objeto, no un ser humano. La mujer a su lado me lanzó una mirada de lástima condescendiente, lo que era casi peor que el desprecio. Esa noche, en mi rincón bajo el puente, la rabia se mezcló con la desesperación. ¿Por qué? Component Placement me preguntaba, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. ¿Por qué somos invisibles? ¿Por qué somos pisoteados por gente así, que no tiene ni la más mínima empatía? Las palabras de Daniel, su gesto de desprecio, se repitieron en mi mente una y otra vez, alimentando una llama fría de determinación. Algún día, me prometí, algún día él me vería, no como una mendiga, sino como la fuerza que desmantelaría su arrogancia, la mente que desvelaría sus propias miserias ocultas. El desprecio se convirtió en mi combustible. La vida de Sofía, bajo el yugo de la injusticia diaria, era una sinfonía de privaciones y de una soledad que calaba los huesos. Cada día comenzaba antes del amanecer, con el frío cortante de la madrugada que se colaba por las rendijas de los cartones y me obligaba a levantarme, tiritando, con los músculos adoloridos y la boca seca por la deshidratación. Mi rutina era una búsqueda incesante, buscar agua potable en fuentes públicas o grifos exteriores de edificios, siempre con la paranoia de que me vieran y me echaran, buscar comida en los contenedores de basura de restaurantes o supermercados, donde los restos de la abundancia ajena eran mi única esperanza de sustento. El olor a comida podrida, a desechos orgánicos, se mezclaba con el aroma a orina y desinfectante de las calles. Cada bocado, un acto de supervivencia. Cada trago de agua, una bendición. Los sonidos de la ciudad, antes un caos ensordecedor, se habían convertido en una banda sonora de mi propia insignificancia. El rugido distante del metro, el pitido constante de los taxis, las risas de la gente que pasaba a mi lado, ajenos a mi existencia. Las miradas que soportaba eran un constante recordatorio de mi invisibilidad. La gente me esquivaba en la acera, cruzaba la calle, aceleraba el paso. Sus ojos, cuando por casualidad se cruzaban con los míos, estaban llenos de una incomodidad palpable, de un deseo de que yo simplemente desapareciera. Recuerdo un día, sentada en un banco del parque, intentando leer un periódico viejo que había encontrado, cuando una mujer joven, con un carrito de bebé, se sentó cerca. Sus ojos me miraron por un instante, y luego, con un suspiro audible, se levantó y se fue, arrastrando su cochecito lejos de mi presencia indeseable. Sentí una punzada de dolor tan aguda que casi me dejó sin aliento. No era solo un rechazo, era la negación de mi humanidad. Mis pensamientos internos en esos momentos eran una mezcla de desesperación y resignación. ¿Soy realmente tan repulsiva? ¿Tan indigna de un espacio, de una simple convivencia? ¿Habrá un día en que el mundo deje de mirarme como una plaga? Mi corazón se apretaba en el pecho.
un nudo doloroso en la garganta que me impedía tragar. La monotonía de mi existencia se veía solo interrumpida por la constante búsqueda de seguridad. Tenía que cambiar de lugar cada pocas noches para evitar a otros sin techo más agresivos, a la policía que me desalojaba o a los grupos de jóvenes que me acosaban por diversión. Dormir era un lujo esquivo. Cada ruido, cada sombra, me ponía en alerta. Mi cuerpo estaba constantemente tenso, listo para reaccionar, para huir. Esta precariedad física se unía a una profunda soledad emocional. No tenía familia ni amigos. Los pocos rostros conocidos en la calle eran tan solitarios y desesperados como yo. Vivía en un mundo de cristal y concreto, rodeada de opulencia que me era inaccesible, un contraste hiriente entre la extravagancia de los rascacielos y la cruda realidad de mi existencia. La luz de las marquesinas de los teatros, el brillo de los escaparates de las tiendas de lujo, las fachadas iluminadas de los restaurantes caros, todo esto se burlaba de mi hambre y mi frío, acentuando aún más la injusticia de mi situación. Yo era un fantasma en un festín, un espectro hambriento en un banquete inacabable. Cada día era un recordatorio de lo que no tenía, de lo que me había sido negado. El momento que sembró la semilla del cambio, el que proporcionó la pista crucial para mi venganza, aunque aún no lo supiera, fue la tarde en que Daniel Thorne me humilló por segunda vez, arrojando una moneda a mis pies en la entrada de la cafetería de lujo. Esa pequeña pieza de metal, brillante y fría en el pavimento mojado, no fue una limosna, fue una declaración de guerra, una afrenta tan profunda que quemó el último rescoldo de resignación en mi alma. Cuando Daniel y su acompañante se marcharon, riéndose, el nudo en mi garganta se disolvió en una oleada de furia helada. No eran lágrimas de tristeza las que rodaban por mis mejillas, sino el fuego de una determinación recién nacida. Me agaché, recogí la moneda, no con gratitud, sino con la frialdad de quien recoge una pieza de evidencia. En mi monólogo interno, esa noche, bajo la tenue luz de una farola intermitente, repasé cada palabra, cada gesto de Daniel. Recordé su mirada de asco, el tono de su voz, la forma en que su guardaespaldas me había arrastrado. La incredulidad inicial se convirtió en una convicción inquebrantable. ¿Quién es este hombre para decidir mi valor? ¿Para pisotearme de esta manera? Me preguntaba, mi voz interior, un susurro ronco y cargado de rabia. La chispa de la esperanza se encendió, no de la esperanza de una vida mejor por medios convencionales, sino de la esperanza de una venganza meticulosa y justa. Sabía que él me consideraba una basura, un cero a la izquierda. Pero yo tenía algo que él no, una mente que devoraba información, una capacidad para ver patrones y conexiones donde otros solo veían caos. Mi escepticismo inicial sobre cómo una simple mendiga podría siquiera acercarse a un magnate como Daniel Thorne se vio aplastado por la fuerza de mi nueva resolución. Si no podía ser vista, me convertiría en el ojo que lo observaba todo. Si no podía ser oída, me convertiría en la verdad que gritaría más fuerte que sus mentiras. La persistencia de esta señal, de esta injusticia grabada a fuego en mi memoria, me impulsó a la acción. Mi mente, que antes solo se dedicaba a la supervivencia, ahora se volcó completamente en una nueva obsesión: Daniel Thorne y su imperio. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas. La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te arrepentirás, Daniel Thorne», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de mi rincón. «Te arrepentirás de haberme considerado invisible». El proceso de mi transformación, mi querido oyente, fue un laberinto de ingenio, perseverancia y una inquebrantable voluntad de acero.
Después de ese encuentro con Daniel Thorne, mi objetivo se volvió claro: desmantelar su imperio. No de forma violenta, sino estratégica, con la misma mente que él había despreciado. Mi investigación comenzó en los lugares más inesperados. Pasaba mis días en la biblioteca pública, camuflada entre estudiantes y personas mayores, fingiendo leer libros de ficción mientras, en secreto, devoraba cada ejemplar de revistas financieras, informes anuales de empresas, libros sobre economía, marketing y dirección empresarial. Mi memoria fotográfica era mi mayor activo. Absorbía páginas enteras, números, diagramas. El zumbido constante de los ordenadores y el aroma a papel viejo de la biblioteca se convirtieron en el perfume de mi nuevo hogar. Por las noches, en mi rincón bajo el puente, repasaba mentalmente lo aprendido, conectando puntos, identificando vulnerabilidades en el mercado y en la propia Thorne Industries. Recuerdo una tarde, un viernes, cuando el bibliotecario estaba a punto de cerrar y yo, con el corazón acelerado, intentaba memorizar las últimas cifras de un informe de mercado. Mis dedos temblaban de la prisa. Sentía la frustración de que el tiempo se me escapaba, que mi acceso a la información era limitado. «No es suficiente, Sofía», me decía mi voz interna. «No tienes recursos, no puedes competir con ellos». Pero entonces me recordaba la cara de desprecio de Daniel, y una oleada de determinación me invadía. «Sí, puedo», susurraba. «Ellos tienen dinero, yo tengo mi mente». Mi entrenamiento fue autodidacta y brutal. Practicaba mis presentaciones en voz baja, en parques solitarios, articulando argumentos, ensayando mi postura, mi tono de voz. Estudiaba la forma en que los ejecutivos hablaban en los noticieros, cómo se movían, su lenguaje corporal. Quería ser impecable, innegable. La recolección de pruebas era un trabajo de detective. Los cubos de basura de Thorne Industries se convirtieron en mi mina de oro. Descubrí que, a pesar de la confidencialidad, muchos empleados desechaban informes incompletos, borradores e incluso correspondencia interna en sus cubos. Eran fragmentos de un rompecabezas, piezas de información que yo, con mi mente analítica, podía unir. Descubrí patrones de contratos inflados con proveedores, de adquisiciones dudosas, de prácticas poco éticas en el manejo de residuos que les ahorraban dinero, pero dañaban el medio ambiente, y de un sistema de desvío de fondos que canalizaba ganancias a empresas fachada. Cada noche, con una linterna pequeña, revisaba cuidadosamente cada papel desechado, el olor a basura mezclado con la adrenalina de cada hallazgo. El riesgo era constante. Una vez, un guardia de seguridad me sorprendió. «¡Hey, tú, niña! ¿Qué haces ahí?» Mi corazón se disparó. Me quedé helada, pero mi instinto de supervivencia fue más rápido. Lancé los papeles y salí corriendo, mi aliento raspando en mi garganta, el miedo a ser atrapada y perderlo todo, tan real como el asfalto bajo mis pies. Esa noche, la desesperación me invadió. Me sentía tan pequeña, tan vulnerable. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si me descubren y me encierran? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Daniel, su rostro arrogante, me dio la fuerza para seguir. Number, no me rendiré. No puedo. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana caí enferma. Una fiebre alta que me dejó débil y delirante en mi rincón. La deshidratación y la falta de alimento casi me vencen. Sentí que mi cuerpo se rendía, pero mi mente, incluso en el delirio, repasaba los datos de Thorne Industries. Cuando me recuperé, más delgada y débil, me di cuenta de que había perdido una semana vital de investigación. La frustración fue inmensa, un grito ahogado en mi pecho. Otro retroceso ocurrió cuando mi pequeño cuaderno, donde anotaba mis observaciones y análisis, fue robado mientras dormía. Me sentí despojada, vacía.
Era mi única posesión valiosa. Pero gracias a mi memoria fotográfica, pude reconstruir la mayoría de la información. El tercer desafío fue la falta de acceso a un ordenador con Internet de forma consistente. La biblioteca tenía horarios limitados y los cibercafés eran caros. Necesitaba una fuente constante de información. Cada uno de estos obstáculos me hizo sentir la soledad de mi lucha, el abismo entre mi situación y el mundo al que quería derribar. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para el acceso a Internet, empecé a ofrecer pequeños favores a los empleados de tiendas y cafeterías a cambio de unos minutos en sus ordenadores al final del día. Observaba los movimientos, ofrecía ayuda para organizar inventarios y pedía a cambio un acceso limitado al navegador. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la rabia y la determinación, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. La primera de mis aliadas, mi querido oyente, fue Laura, la bibliotecaria. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y gafas que se deslizaban por su nariz, Laura era una figura discreta, pero con ojos que veían más allá de las apariencias. Me observaba en silencio, mientras yo me sentaba durante horas, día tras día, devorando los libros más complejos sobre finanzas y negocios. Nunca me preguntó sobre mi situación, nunca me juzgó por mi ropa, siempre percudida, ni por el persistente olor a intemperie que me acompañaba. Un día, al ver mi frustración con el limitado tiempo de acceso a los ordenadores públicos, se me acercó con una amabilidad que me desarmó. «Joven», dijo su voz suave, con un matiz de curiosidad, «he notado tu dedicación. La biblioteca cierra pronto, pero si necesitas más tiempo, tengo un ordenador en mi oficina. Podrías usarlo después de horas, un par de noches a la semana, si lo necesitas para algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad inesperada, un soplo de aire fresco. Le conté a grandes rasgos mi proyecto, mi obsesión por entender el mercado y las empresas, ocultando mi verdadera motivación. Ella, con una sonrisa enigmática, simplemente asintió. «El conocimiento es poder, Sofía», dijo, con una chispa en sus ojos. «Úsalo sabiamente». Su motivación era pura, ver el potencial en una joven, sin importar su origen. Se convirtió en mi mentora silenciosa, ofreciéndome no solo acceso, sino también viejos libros de texto, contactos de bibliotecarios de otras ciudades, e incluso el uso de su impresora personal. Su confianza se forjó en el silencio de las noches de estudio, en la forma en que yo devoraba cada dato, en el brillo de mis ojos cuando comprendía un nuevo concepto. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza. Mi segundo aliado, y quizás el más crucial, fue Miguel. Lo conocí en un comedor de beneficencia al que acudía ocasionalmente, desesperada por una comida caliente. Miguel era un hombre mayor, con el rostro surcado por las arrugas de una vida de trabajo, pero con unos ojos vivaces y una sonrisa genuina. Había sido un empresario tecnológico exitoso en el pasado, pero había vendido su empresa y ahora dedicaba su tiempo a la filantropía, cansado del juego sucio del mundo corporativo. Lo escuché hablar una tarde sobre las startups, sobre la ética en los negocios, sobre cómo la avaricia corrompía incluso a las mejores ideas. Me acerqué a él, con una audacia que no sabía que poseía. «Disculpe, señor», dije, mi voz un poco temblorosa. «Escuché lo que dijo sobre la avaricia. ¿Cree usted que una empresa grande puede caer por dentro si se acumulan demasiadas irregularidades?» Miguel me miró, sorprendido. La mayoría de la gente en el comedor estaba demasiado preocupada por su próxima comida como para discutir sobre ética empresarial, pero mis ojos debieron de tener una chispa.
Le conté mi teoría sobre Thorn Industries, sobre los patrones que había descubierto en los informes desechados, sobre las prácticas sospechosas. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi indigencia. Miguel, jaded por su propia experiencia en el mundo empresarial, vio en mí una mente brillante, una perspectiva fresca y no contaminada. Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de tutoría improvisadas en los parques, en bancas públicas, en cafeterías de barrio. Miguel me dio un viejo portátil, me enseñó a usar software de análisis financiero, me explicó los entresijos del capital de riesgo y las estructuras corporativas. Su motivación no era el dinero, sino la oportunidad de cultivar el talento verdadero y de ver la justicia triunfar. Sofía, me dijo una tarde, con su voz ronca por los años, tienes un don, pero el mundo de los negocios es un campo de batalla. Necesitas no solo inteligencia, sino una armadura de conocimientos y una estrategia sólida. Me introdujo a sus contactos, a inversores que buscaban talento, no solo riqueza. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: oportunidades y la creencia inquebrantable en mi potencial. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer a Daniel Thorn. Él me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí, en la forma en que yo, una joven sin nada, lograba comprender y articular complejidades empresariales que escapaban a muchos ejecutivos. Me sentía por primera vez no solo vista, sino valorada. A medida que mi investigación sobre Thorn Industries se profundizaba y mis alianzas con Laura y Miguel se fortalecían, la tensión en el ambiente de Daniel Thorn y su compañía comenzó a crecer, aunque ellos no supieran la fuente. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada. Mi plan era simple pero audaz: exponer las debilidades y prácticas poco éticas de Thorn Industries desde adentro, para debilitar su posición en el mercado antes de la confrontación final. Comencé a filtrar pequeñas, pero precisas, piezas de información anónimamente a blogs financieros o a foros de inversionistas, datos que había obtenido de los documentos desechados, revelando ineficiencias o riesgos potenciales que nadie había notado. Estas filtraciones, pequeñas al principio, comenzaron a generar un murmullo de incertidumbre entre los inversores y los analistas del mercado. El precio de las acciones de Thorn Industries empezó a tambalearse ligeramente, pequeñas fluctuaciones que Daniel, en su arrogancia, atribuía a especulaciones de mercado o a competencia desleal. Sin embargo, a medida que mis filtraciones se hicieron más audaces y precisas, Daniel y su equipo comenzaron a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia. Estaba en la calle, cerca de la entrada del edificio de Thorn Industries, estudiando los movimientos de los empleados, cuando vi a Daniel salir con su director financiero, un hombre corpulento y de rostro sudoroso. Daniel estaba furioso. Su voz, aunque baja, era cortante. «¡Esto es ridículo, Roberto!». ¿Una caída del 3% en las acciones por una mala gestión de la cadena de suministro que nadie ha detectado? Es una conspiración. Roberto balbuceaba excusas, sus manos temblaban. Daniel, con un gesto de impaciencia, le dio una palmada en la espalda que sonó a amenaza. «Arregla esto, o habrá consecuencias». Su paranoia crecía. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno, analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal,
Fue en una rueda de prensa que Daniel convocó para aclarar los rumores del mercado. Estaba allí, camuflada entre los periodistas, con mi vieja gorra cubriendo parte de mi rostro. Daniel intentó proyectar una imagen de calma y control, pero su voz era un poco más aguda de lo normal, sus ojos inquietos. Alguien de la prensa le preguntó sobre las recientes alegaciones de ineficiencia y posibles problemas éticos en la gestión de residuos. El rostro de Daniel se contrajo. Son calumnias infundadas, difamaciones de la competencia, espetó, su voz cargada de ira mal disimulada. Thorne Industries opera con la más alta ética y eficiencia. Mi corazón latía con fuerza. Era mi trabajo el que estaba generando esas preguntas. Sentía una mezcla de miedo y una feroz determinación. Sabía que se estaban acercando. Daniel ordenó a sus abogados que investigaran a la fuente de las filtraciones, creyendo que era un ex empleado o un competidor. Ignoraban por completo que la amenaza venía de la calle, de la joven que él había despreciado. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con una llovizna fina y persistente, como si el cielo mismo llorara la injusticia que estaba a punto de ser expuesta. Era la junta anual de accionistas de Thorne Industries, un evento pomposo que se celebraba en el gran salón de un hotel de 5 estrellas, el mismo hotel donde, años atrás, yo había hurgado en los contenedores de basura en busca de comida. El lugar era un espectáculo de lujo, alfombras gruesas que amortiguaban los pasos, arañas de cristal que brillaban con miles de luces, camareros impecables que servían café y aperitivos a los inversores más importantes de la ciudad. El ambiente, al principio, era de expectación tensa, pero aún así optimista. Daniel Thorne, en el escenario, irradiaba una falsa confianza, su sonrisa forzada, sus ojos ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Su equipo directivo se sentaba detrás de él, con expresiones de grave profesionalidad. Yo, Sofía, entré al salón vestida con un traje impecable, comprado con el primer dinero que gané legalmente, mi cabello recogido en un moño elegante, mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció. Era una completa desconocida para ellos, una inversionista más, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. Laura y Miguel estaban sentados en la primera fila, sus miradas cruzándose con la mía, llenas de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Daniel comenzó su presentación, una diatriba llena de promesas vacías y cifras manipuladas, intentando desviar la atención de los recientes problemas de la compañía. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el puntero láser. Thorne Industries está fuerte, proclamó, más fuerte que nunca. Estos pequeños desafíos son solo baches en el camino hacia un futuro brillante. Al finalizar, abrió el turno de preguntas. Varias manos se alzaron, pero yo fui más rápida. Mi mano se levantó con una firmeza que sorprendió a todos. Daniel, con una sonrisa condescendiente, me señaló. La joven de la última fila. Adelante. Mi voz, cuando hablé, fue clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. Señor Thorne, comencé, mis palabras resonando en el salón. Usted habla de un futuro brillante. Pero, ¿podría explicar, por favor, por qué la empresa ha desviado millones de dólares en los últimos 3 años a una serie de empresas fachada en paraísos fiscales, disfrazadas de inversiones estratégicas, cuando en realidad se trata de desvío de capital para sus propios bolsillos? La pregunta golpeó la sala como un rayo.
Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato, un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Daniel Thorne se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. «¡Eso es una calumnia! ¡Una mentira!» «Zrenia», gritó, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «No sé de qué habla esta mujer. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta intrusa!» Pero yo no le di tiempo. «Tengo las pruebas, señor Thorne», dije, mi voz aún más firme, elevando un proyector de bolsillo que había preparado. En la gran pantalla detrás de Daniel, donde antes se mostraban gráficos prometedores, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con tablas financieras detalladas, con nombres de empresas fantasmas, con fechas, montos, transferencias bancarias y, lo más devastador, una serie de correos electrónicos internos obtenidos de informes desechados y confirmados por expertos forenses de Miguel, donde Daniel daba instrucciones explícitas para las operaciones fraudulentas. La sala se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Daniel. Sus socios de la junta directiva, sentados detrás de él, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Daniel, en el escenario, parecía un hombre poseído. Sudor frío le corría por la frente, su camisa se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero mis aliados, desde la mesa de control, se habían asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a su director financiero, Roberto. «Roberto, es un error». «¡Él lo hizo! ¡Él es el responsable!» Roberto, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra. La ira de Daniel se descontroló. Comenzó a gritar insultos, a lanzar objetos. Su fachada de hombre de negocios pulcro se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «¡Maldita sea! ¿Quién te dio esto?» «¿Quién eres tú?» Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido. Bajé el proyector, me acerqué al micrófono en el centro del escenario y con la mirada fija en Daniel, con una calma que lo desarmó por completo, pronuncié las palabras que lo destruirían. «Soy Sofía, señor Thorne». La misma joven que un día le pidió ayuda en la calle y a quien usted rechazó, la misma a quien arrojó una moneda a sus pies. Soy la indigente que usted creyó insignificante, y ahora soy la persona que ha expuesto su fraude. Y como mayor accionista, habiendo adquirido el control de sus acciones en los últimos meses, con la ayuda de inversores que han visto la verdad, le digo, está despedido. Thorne Industries, a partir de hoy, operará con ética y transparencia. Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Los miembros de la Junta, viendo la magnitud del fraude y mi nueva posición como accionista mayoritaria, se levantaron, no para apoyarle, sino para exigir su renuncia inmediata. En ese instante, la policía, que había sido alertada por Miguel y Laura con antelación, entró discretamente en la sala. «Señor Daniel Thorne», dijo un oficial con voz firme, «queda usted arrestado por cargos de fraude corporativo, malversación de fondos y otras irregularidades financieras». Daniel se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. La caída de Daniel Thorne fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la junta de accionistas, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres.
Los titulares gritaban: «El magnate de Thorn Industries, de la cima al abismo. Fraude millonario. Destapa la corrupción en el corazón corporativo». Su nombre, antes sinónimo de éxito y poder, ahora era sinónimo de avaricia y deshonestidad. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños. Cada empresa fantasma, cada transacción turbia, cada cuenta en paraísos fiscales fue expuesta a la luz pública. Los juicios fueron un circo mediático, con Daniel, antes tan pulcro y elocuente, ahora demacrado y pálido, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables que Sofía había acumulado y que los fiscales ahora presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Lo vi en la televisión, su traje arrugado, sus ojos hundidos, siendo escoltado por guardias. Lo que había sido un hombre que exudaba confianza y poder, ahora era un cascarón de sí mismo, su cuerpo encorvado por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir a los accionistas estafados. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. Su esposa, que lo había adorado por su dinero y estatus, lo abandonó de inmediato, llevando consigo a sus hijos y una parte de las joyas que logró rescatar. Las redes de apoyo que Daniel había cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos lo negaron, sus socios lo evitaron. Él, que había vivido rodeado de aduladores, se encontró solo en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente, Daniel Thorn fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior. Una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo, un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador, la pérdida total de su libertad y su capacidad de control. El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario, su vida dictada por los horarios de los guardias y el zumbido de las luces fluorescentes. Las reacciones de otros fueron una mezcla de indignación y una cruel satisfacción. El mundo que lo había reverenciado ahora lo despreciaba abiertamente. Su nombre se convirtió en un sinónimo de caída y vergüenza. La ironía de su destino era innegable, un recordatorio poético de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su camino para nivelar las balanzas, incluso para los más poderosos. El triunfo resplandeciente de Sofía no fue solo un ascenso meteórico, sino una profunda sanación del alma. Tras la caída de Daniel Thorn y la reestructuración de Thorn Industries, el Consejo de Administración, impresionado por la inteligencia, la ética y la visión de Sofía, la nombró CEO. La joven que había dormido en la calle ahora dirigía un conglomerado multimillonario, no por venganza, sino para transformarlo. Sofía Torres, como ahora se la conocía en los círculos empresariales, se convirtió en un faro de la nueva ética en los negocios. Reorganizó la empresa de arriba abajo, eliminando las prácticas corruptas, invirtiendo fuertemente en sostenibilidad y en el bienestar de sus empleados. Su oficina, en la antigua suite de Daniel, en el último piso del rascacielos, fue transformada. Quitó el mármol frío y los muebles ostentosos, reemplazándolos con espacios más abiertos, con plantas, luz natural y obras de arte inspiradoras. No era un monumento a su poder, sino a su visión. Su éxito no fue solo personal, tuvo un impacto directo y transformador en las vidas de aquellos que la habían ayudado y en su familia elegida. Laura, la bibliotecaria, recibió una donación anónima y sustancial para renovar por completo la biblioteca pública,
convirtiéndola en un centro comunitario de última generación con acceso a tecnología avanzada, un lugar donde cientos de jóvenes como Sofía podrían encontrar su propio camino. Miguel, el ex empresario que la había mentorizado, fue nombrado presidente honorífico de la nueva fundación Semillas de Esperanza, una iniciativa creada por Sofía con un porcentaje fijo de las ganancias de Thorn Industries. La fundación se dedicaba a proporcionar educación, refugio y oportunidades de desarrollo para jóvenes sin hogar y en riesgo, con un enfoque en la capacitación tecnológica y el emprendimiento ético. Sofía se aseguró de que estos jóvenes tuvieran las herramientas y el apoyo que a ella le habían negado. La sanación emocional de Sofía era evidente en su serenidad, en su sonrisa genuina que irradiaba una paz interior que antes era inimaginable. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de su nuevo comienzo. Un día, mientras visitaba un comedor de beneficencia financiado por su fundación, vio a Daniel Thorn. No llevaba un uniforme de prisión, lo cual significaba que ya había cumplido su condena, o había sido liberado antes por buena conducta. Estaba en la fila para recibir una comida, demacrado, con la mirada perdida, su ropa barata y sucia. Sus ojos se cruzaron con los míos. El shock, la incredulidad, la vergüenza. Todo se reflejó en su rostro. Sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar mi nombre. Mi corazón sintió una punzada, no de rencor, sino de una profunda, honda compasión. Me acerqué a él, mi voz suave y firme. «Daniel», dije, sin un rastro de triunfo, «mi fundación tiene programas para ayudar a la gente a reconstruir sus vidas. Si estás dispuesto a trabajar, a empezar de nuevo, podemos ayudarte». Él me miró, sus ojos llenos de lágrimas y una gratitud abrumadora. Era la prueba de que el ciclo de la crueldad podía romperse con la compasión. Su caída había sido necesaria, pero su redención, posible. No había venganza en mi corazón, solo la satisfacción de saber que el verdadero poder residía en la capacidad de construir, no de destruir, y de tender una mano a quienes, como yo, habían sido descartados por la vida. Sofía había encontrado su propósito, su verdadera riqueza, no en la acumulación, sino en la transformación. La historia de Sofía, mi querido oyente, es un eco potente que resuena a través de los salones de mármol y los callejones oscuros, un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la pobreza ni por el desprecio, y que el valor de una vida se mide por la resiliencia del espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para mover montañas, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la injusticia. Sofía, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la crueldad y la arrogancia. Su legado no es solo el de una exitosa CEO que reconstruyó una empresa, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para los desfavorecidos, transformando su propio dolor en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Sofía a un sitial de poder, mientras que la soberbia de Daniel Thorn lo arrastró a la miseria que él mismo había infligido a otros. Pero, como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso. La elección de Sofía de ofrecer una mano a quien la había pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza.
Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante. No solo para unos pocos, sino para la humanidad entera.